Pues buenas noches, perdón por el pequeño atraso. Y hoy vamos a continuar ya nuestra 13ª charla formativa aquí en la Parroquia de la Encarnación, centrada en los mandamientos, en este caso, pues en el quinto y en el sexto. Y tanto uno como en otro podríamos resumir muy rápidamente diciendo eso de San Agustín de ama, ya lo que quieras, bueno, ya habíamos acabado, y eso es lo importante, y los demás pues son detalles, pero como estamos en una charla, pues ahora queda un poquito más detalles, y no son pocos. Pues decíamos el otro día en el Salmo: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Y es que la vida humana, como nos dice pues la instrucción de la Donum Vitae, la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre por una especial relación con el Creador, que es hacia el cual vamos todos. Y solo Dios es el Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Y por eso nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Esto decía la Donum Vitae ya hace muchos años. Pero es que Jesús va más allá. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo en el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolorice contra su hermano será reo ante el tribunal. Y es que el quinto mandamiento que se enuncia con ese no matarás abarca mucho más que el acto explícito de acabar con la vida de una persona. Jesucristo nos invita a mirar nuestras actitudes y a profundizar sobre qué es la vida humana. A veces surgen choques con otras personas y si nos dejamos llevar por los resentimientos decimos que nos hacemos la vida imposible. Eso es vida humana. Y gracias a Dios que somos muy limitados y que la mayoría de las veces, cuando estamos muy enfadados con alguien y le cogemos mucha ojeriza, pues no conseguimos hacer ni la mitad de lo que nos gustaría hacerle. Pero otras veces, infelizmente, hasta le conseguimos y hacemos daño con las palabras, o hacemos daño con los gestos o con las acciones. Pero en cualquiera de los dos casos, clama contra nosotros ese no matarás, porque atentamos contra la vida humana del otro, que queremos que se vuelva inhumana. En definitiva, no se trata de hacer la vida imposible, sino todo lo contrario, de hacer la vida posible, de cuidar y de mejorar la vida de nuestros hermanos, de vivir en plenitud esta vida que Dios nos ha regalado, sabiendo que somos afortunados por recibirla, pero no somos los dueños absolutos de nuestra vida, y mucho menos de la de los demás. En el Génesis encontramos el relato de Caín y de Abel, que refleja una situación que ha sido y que aún hoy es reflejo de una realidad constante en la vida humana y en la historia humana. Caín mata a su hermano Abel. Dios castiga a Caín por su crimen con una vida errante, pero defiende su vida. Ay de aquel que mate a Caín. ¿Pero por qué mató Caín a su hermano? Abel ofrecía a Dios lo mejor que tenía y vivía feliz. Y Caín daba a Dios lo que le sobraba y su vida le dejaba insatisfecho. Y veía a su hermano feliz y en vez de pensar
A lo mejor soy yo el que tiene que cambiar y empezar las cosas y hacer las cosas de una forma diferente para ser feliz como mi hermano. Pues en vez de pensar así, decía, no, es que qué rabia me da que mi hermano sea feliz. Y en vez de cambiar yo para ser feliz yo, acabo con mi hermano, pensando que así, pues mi vida será mejor. Porque la envidia, la soberbia, el desapego hacia el hermano, todo eso le llevó a pensar precisamente que el problema no era él, ni su actitud, sino el problema era su hermano. Y lo mató. Y su propia vida se hizo aún peor de lo que era antes. Porque Caín se dejó llevar por el resentimiento, por el odio, por la soberbia, por querer culpar siempre a los demás de su infelicidad. Y su corazón se fue pudriendo poco a poco. Y cada vez que alimentaba estas ideas, estos resentimientos, este odio a sus hermanos, esa falta de respeto, daba un paso más hacia el asesinato de su hermano. Pero si solo eran ideas, si solo eran palabras, solo eran pensamientos. Pero eran ideas, fueron palabras, fueron pensamientos en las que si insistimos e insistimos e insistimos, lleva a nuestro corazón y a nuestra conciencia al disparadero. Porque cuando, y la experiencia de tantos siglos mirando para atrás, la experiencia de la historia nos dice y nos enseña que cuando se llega muy lejos en esta línea de darle vueltas y de pensar mal de otra persona y de alimentar ese odio que va dentro de nosotros simplemente pues, pensando y volviendo a pensar y dándole vueltas y buscando cosas que para criticar y para hablar mal y para decir mal, es muy difícil darle la vuelta al camino. Es muy difícil darle la vuelta a la situación. ¿Y dónde tenemos que poner el límite? ¿Dónde tenemos que poner el límite para decir que no podemos pensar así? No podemos permitir este tipo de pensamientos, este tipo de ideas. Pues aquí está claramente el ámbito de la conciencia y el ámbito del legal son completamente diferentes. El ámbito legal tendrá que ingeniárselas, es de las cosas por las cuales, por acaso el derecho es de las cosas que no siento demasiado aprecio, porque realmente cuanto más lo damos vueltas, los que crean las leyes lo tienen muy difícil, ¿no? Pero el ámbito legal realmente tendrá que ingeniárselas para proteger, por un lado, la libertad de expresión, pero por otro lado, proteger también a los más vulnerables, que son capaces de asumir el discurso que va más allá, el discurso del odio que va más allá de ese punto de no retorno. Proteger a los más jóvenes, a los más inmaduros, porque si alimentamos el odio crece. Aunque sean palabras, aunque sean gestos, aunque no matemos a nadie, pero llegará un momento en que eso ocurre, en que la conciencia se nos adormece, en que pintamos al otro tan malo, tan malo, tan malo, tan feo, tan feo, tan feo, tan inhumano, tan inhumano, tan inhumano, que bueno, es casi si no matásemos a una persona, porque casi no lo es. Pero en el ámbito de la conciencia nos tenemos que preguntar hasta qué punto queremos que se nos vaya pudriendo el alma y el corazón. Y Jesús aquí sí es muy claro y nos da la respuesta. Ama a tu enemigo. Frente al odio, el amor. Frente al desprecio, la conciencia de fraternidad. Y no pidamos cuenta a Dios como lo hizo el hijo de la parábola. A ese hijo tuyo la coges tú después de todo lo que ha hecho. Porque entonces el Padre nos tendrá que recordar. Ese es tu hermano. Y ese hermano tuyo se había perdido.
Y ese hermano tuyo lo hemos encontrado y has ganado de nuevo un hermano. El camino de la vida es el camino del amor. El amor que es siempre generoso, que se enfrenta a las dificultades, que es valiente frente a las amenazas. Es amor que respeta y que protege. Es amor que cuida, amor que nos hace más humanos y nos acerca a Dios y a los demás. Amor que no da cabida al odio, ni a la violencia, ni a la venganza. Vivimos en una época de grandes avances de la ciencia, que hace posible realizar lo que hace años era impensable o parecía imposible. Pero todos sabemos que una cosa es lo que conseguimos hacer con las capacidades que tenemos y otra es lo que debemos hacer. Un boxeador campeón del mundo le puede dejar groggy al más pintado, pero cuando coge a su hijo recién nacido, lo coge con todo el cuidado y con todo el cariño del mundo. No usa su fuerza. Podría hacerlo, pero no lo quiere. Porque sabe, porque es su hijo y que necesita protección. No solo se trata de saber hasta dónde podemos llegar. Se trata también de establecer prioridades para decidir lo que vamos a hacer en cada situación, en cada momento, las prioridades que vamos a tener. Al finales del siglo pasado, San Juan Pablo II nos hablaba de la cultura de la vida. Empezando por la familia, cuando escribió la Centésimos Annus, ayer en el año 91, pasando por la salud y por todos los ámbitos de la sociedad, el Papa nos animaba a todos a crear una cultura de la vida, capaz de mirar a la realidad con entereza, de valorar la vida como un don y de colocarla en primer lugar, por encima del dinero, por encima de la economía, por encima de la pereza y del falso facilitismo. Es más barato y más económico acabar con la vida de un enfermo que sostenerle y mantenerlo y cuidarlo y curarlo. Es más barato. Es más barato acabar con la vida incluso de un enfermo si éste ni siquiera ha perdido las ganas de vivir, que ayudarle a recuperar y a encontrar un sentido a su propia vida. Es más fácil facilitar el aborto que replantearse qué nos está fallando en esta sociedad, qué nos está fallando en nuestra convivencia y en nuestra educación para que se llegue a este punto y tantas personas lleguen a este punto de querer abortar. Y vivimos en una sociedad que prima mucho más y cada vez más lo más inmediato. Lo quiero ahora y además tengo que tener derecho a ello y no me carguen con deberes. Y esta actitud genera una mayor dificultad para el diálogo y para la convivencia. Esta actitud degrega a la sociedad y hace pensar que no tenemos nada que ver con los otros. Mi vida es mi vida, la tuya es la tuya, tú por tu camino, yo por el mío, y no tenemos nada que ver unos con los otros. Pero la vida y la realidad nos enseña que lo verdaderamente humano es otra cosa. Y si algo nos está enseñando esta pandemia, es precisamente la necesidad que tenemos unos de los otros y la importancia que tienen las relaciones personales, en la familia, en los amigos, en los vecinos, en la comunidad cristiana. Somos más conscientes que nunca de que hay ciertas conductas que ponen en peligro nuestra salud, nuestra vida y la de los demás.
Por eso es tan importante trabajar por la paz y la concordia, evitar las injusticias, defender a los más débiles y luchar para que salgan de esa situación de fragilidad, conscientes de que nadie es descartable, ni por ser demasiado mayor, o demasiado joven, o demasiado difícil de tratar, o demasiado poco querido, o no estar lo suficientemente satisfecho con su vida. El aborto, la eutanasia, la pena de muerte quedan fuera de cualquier justificación cristiana. No obstante, no se trata solo de decir lo que no podemos hacer. No al aborto, no a la eutanasia, no a la pena de muerte, sino de presentar soluciones ante estas situaciones que llaman a la puerta del aborto, de la eutanasia y de la pena de muerte. Y esas respuestas existen, y cada vez más. Y no son respuestas teóricas, son respuestas prácticas. Cada vez hay más instituciones católicas, y no solo, de apoyo a madres solteras, de estudios de programas de educación, incluso educación sexual y afectiva y global en las escuelas. Y tampoco falta la investigación y la creación de unidades de cuidados intensivos y de apoyo psicológico a enfermos, a familiares, de apoyo a las víctimas y de programas para los que cumplen penas legales. Y lo que decimos de la eutanasia, la Iglesia también lo enseña del suicidio. Y aquí sí se ha cambiado mucho, porque durante siglos parecía impensable que alguien pudiera renunciar al don de la vida. ¡Qué desprecio del don que nos hace Dios! Por ahí sabemos que nuestra cabeza nos hace ver muchas cosas. Como decía Goya, del sueño de la razón nacen monstruos, pues a veces de nuestra cabeza nacen muchas cosas y pueden surgir un sufrimiento tan enorme que la vida nos parezca un castigo, y ponerle fin a la vida se ve como la única vía de escape para el sufrimiento. Y esto pasa por la cabeza de muchos que quieren acabar con su vida y necesitan ayuda para poder salir de esta situación. La Iglesia ha comprendido pues el gran sufrimiento que han vivido las personas a las que esta ayuda adecuada no les ha llegado a tiempo y se han suicidado. Por eso, a Dios gracias, hace años que se les entierra como los demás cristianos y se les hace un funeral como a los demás cristianos por todo lo que han sufrido, porque hoy nos damos cuenta que a veces cuando los problemas nos pesan y nos pesa el corazón, por mucha luz que tengamos delante, solo vemos oscuridad. Y necesitamos que alguien nos ayude a ver esa luz. Y el no matarás, la defensa de la vida, también se encuentra con una situación difícil cuando se trata de la autodefensa y de la defensa de la vida de los que están más desprotegidos. ¿Qué hacer cuando ya no hay más recursos para defender la propia vida o la vida de los indefensos, sino el recurso a la violencia? Aquí la Iglesia enseña que hay un principio de proporcionalidad con respecto a la agresión recibida o a la agresión que se pretende evitar. Es verdad que dar la vida por la fe, dar la propia vida por la fe, es un acto de valentía. Y es un acto de afirmación de nuestra propia fe. Pero cuando la vida de otros depende de la nuestra, o cuando se trata de proteger la vida de los otros, no somos dueños de la vida de los demás. Tenemos que protegerlas. Y por eso la legítima defensa trae consigo también el concepto de guerra justa, que fue un concepto que lanzó San Agustín. Ya ha llovido. Ante una situación
que a lo mejor no es tan distinta. Había un grupo allí en los alrededores de lo que sea ahora Túnez, lo que era la provincia de África, de los romanos. Había un grupo que, por defender un ideal de un cristianismo más puro, y como veían que no convencían a la gente, ni a los obispos, ni a los gobernadores, pues por defender este ideal se dedicaban a incendiar las granjas de los campesinos, que quedaban abocados al hambre, cuando no los mataban directamente. Porque ellos tenían una razón por la que luchar. Y se veían completamente justificados a ellos. Esto no fue la semana pasada, ni ayer, anoche, fue hace 1600 años. Y San Agustín, después de mucho pensar, pues hizo ver al gobernador Cartago que la defensa de los campesinos indefensos, que no tenían cómo protegerse, justificada por la acción de las cohortes romanas. Una vez que hablar con esta gente no dio fruto, que intentar convencerles de que no era la forma de defender la fe cristiana, ni mucho menos, no dio fruto, no les hizo parar. Y pues tuvieron que defender las cohortes y atacar a esta gente hasta neutralizarlos, ¿no? Llevándose vidas por delante. Hoy la experiencia nos dice que no existe ninguna guerra en que no se cometan injusticias ni desmanes. Por eso somos hoy más que nunca más conscientes y cada vez más de lo importante que es evitar la guerra. Y el único camino para evitar guerras y violencias es el diálogo, el respeto, la estima de los otros. Y en cambio la falta de diálogo, la fractura social, la violencia verbal, no digamos la física, la falta de respeto hacia las personas y sus creencias y sus valores, nos van abocando a situaciones cada vez más violentas. Por eso no podemos dejar de ver con preocupación la situación que vivimos ahora en España, y no solo, que va mucho más de la independencia de Cataluña, no. Es que una fractura transversal y una falta de diálogo tan grande que es que en el Parlamento no se ponen de acuerdo casi ya ni para de qué color van a comprar los bolígrafos. Menos mal que no tienen que decir esas cosas, sino no olvidemos lo que esta pandemia nos está recordando. Dios nos ha creado para amar y con capacidad de amar para vivir en comunidad. Sin amor, sin cuidado, sin protección de unos y otros y sin respeto a los vivos, incluso a los muertos debidamente honrados y despedidos, sin cuidado no solo del cuerpo, sino también del alma, no llegaremos lejos. Y no pensemos que estamos tan lejos de situaciones tan violentas, pues todos los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Y estudiábamos la EGB allá por los años 80 y nos hablaban, pues había el telón de acero y nos hablaban de que del otro lado del telón de acero pues como que no había libertad, y nos hablaban de Yugoslavia, que era un país muy avanzado, donde incluso había una economía mixta e incluso se podía permitir que la gente criticase al gobierno y todo, y esto nos lo enseñaban. Yo estudiaba esos casos en sexto de GB, pues andaba ya por el año 84. Y llega el año 90 y la guerra más cruel, desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra más cruel que ha habido en Europa ha sido precisamente la guerra en Yugoslavia. Y todo empezó, la chispa que encendió fue el menú de los estudiantes de la Universidad de Pristina. Que les parecía inadecuado, que les metían cerdo, aun siendo ellos musulmanes, y consideraban un agravio con los que estaban
Pues en la capital. Cuando dejamos que el discurso del odio, dejamos que el hablar mal de los otros, porque son diferentes, porque creen de una forma diferente, porque hablan una lengua diferente, porque se creen más o menos, o son esto o aquello de más allá, cuando dejamos que este discurso avance y siga, cuando no nos preocupamos cuando nuestros hijos son intolerantes, o cuando tenemos jóvenes que no admiten una crítica, o cuando llega el día en que un menú hace estallar una guerra. Por eso es tan importante plantearnos mucho el cómo tratamos a las personas, cómo hablamos para ellas, cómo las cuidamos, cómo las acogemos. Una cultura de la vida, una cultura de la fraternidad. Vivir como hermanos porque somos hermanos, y nos recuerda el Papa Francisco. Vivir respetándonos unos a otros y sobre todo porque es que hemos sido creados para amar. Y en este mismo contexto podemos integrar fácilmente el sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Y en esta línea se nos propone la castidad. Pero no olvidemos que existe una palabra que es castidad y otra palabra que es abstinencia. Son dos palabras porque son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Castidad, y aquí nos lo explica muy bien el catecismo, castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello la unidad interior del ser humano en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo y total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. La sexualidad es algo que nos define. Cada uno es lo que es. Y la castidad bien entendida proviene siempre de un corazón puro. Un corazón capaz de amar sin egoísmo. De un corazón que busca la felicidad de los demás, pero sin negarse a ser feliz. Por eso la castidad tiene que ver con la templanza, con el respeto de uno mismo y de la otra persona, que evoluciona conforme el desarrollo y el crecimiento de la persona. Es una tarea de cada día. No es solo cosas para los curas, para los frailes, para las monjas, para los solteros, también para los casados. Es verdad que los curas, los frailes, los solteros, tenemos que vivir la castidad también como abstinencia. Pero los casados, aun sin abstinencia, están llamados a vivir la castidad, que es, vuelvo a repetir, la integración de la sexualidad en la unidad corporal y espiritual que nos constituye. Y todo eso vivido en un proyecto de vida compartido, en el matrimonio, que es en sí un camino de amor y abierto a la vida. Cuando hay este respeto, cuando hay este amor, cuando hay esta valoración positiva de uno mismo y de la otra persona con la que se comparte la vida, eso es castidad. Eso amor que nos hace libre y nos liberta. Y se puede vivir perfectísimamente en el matrimonio, que no es puritanismo. Y cuántas cosas, yo por lo menos de mi bisabuela, cuántas cosas estrambóticas podían vivir la generación de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, especialmente nuestros bisabuelos y más para atrás, a finales del 19 e inicios del 20, cuántas cosas estrambóticas no se habrán hecho por ahí pensando que eso es castidad. No, castidad es amar a las personas con el cuerpo y con el alma, con nuestro trabajo, con nuestro afecto, con nuestro cariño, con todo lo que somos. Y la sexualidad, además de ser algo individual, pues tanto psíquico como psicológico como espiritual, es también algo social. Hay formas de presentar la sexualidad que se consideran adecuadas y otras no. Y nuestra sociedad está descubriendo que a lo mejor hay muchas actividades que se consideraban inadecuadas para un sexo y ahora no se ven.
No tiene sentido ahí hacer diferenciación de sexos, otras sí. Y pensemos en lo más fácil donde esto ocurre. Deporte. Desde hace años y décadas, en la equitación hay jinetes y amazonas, compiten juntos, unos contra los otros. Y en cambio el atletismo, pues, se hace diferencias. Pues porque unos llegan más lejos que otros. Entonces, como que sería un poco de trampa, ¿no? Somos iguales en derechos y en deberes, pero luego físicamente no somos todos iguales. Y esto hay que tenerlo también en cuenta. Y otra cosa también es la forma sociológica de presentar la sexualidad, que tiene siempre un trasfondo biológico y psicológico. Dios los creó, hombre y mujer, nos dice el Génesis. Y es verdad que encontramos situaciones que nos obligan a una mayor reflexión, y la Iglesia sigue reflexionando sobre asuntos, sobre la homosexualidad, sobre lo que siente una profunda disensión entre su sexualidad física y la psicológica. Y a veces nos podemos sentir un poco perdidos. En todas estas situaciones, sigamos las palabras de Jesús. Todos somos hijos de Dios, todos estamos llamados a vivir el camino del Evangelio de la alegría. Por eso la Iglesia siente esa necesidad constante de reflexión, porque todos cuentan, porque nadie es descartable, porque incluso en estos casos siempre hay, es verdad, una base fisiológica, tanto en la homosexualidad como en, pues hay un cuerpo. Y a veces, y sobre todo hace 2 años, poquito, el año pasado, poquito antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia, no, el año antes de la pandemia, que después poco a poco ha ido generando documentos en las conferencias episcopales, la Congregación para la Educación Católica publicó un documento que viene más o menos a incidir sobre este asunto. El género masculino o femenino, y pueden tener unos que se lo tengan un poco más indefinido, pero hay siempre tanto en un sentido como en otro, una base biológica. Es como si pensamos en una tarta, ¿no?, con un bizcocho, con una cobertura. Podemos poner todas las coberturas imaginadas por imaginar en un bizcocho para hacer una tarta. Pero como no haya un bizcocho dentro, la cosa se nos cae, no tiene consistencia ninguna. Pues esto es lo que venía a decir el documento de la Congregación de Educación Católica, es decir, sobre todo porque es que resulta que a los niños se les quiere meter que todo vale. No. Varón y hombre los creó, es el nombre del documento. Y él nos dice sobre lo que ahora se está empezando a poner de moda y se está hablando incluso poquito a poco en medios de comunicación, y se está metiendo mucho especialmente en los que están hablando de educación y coeducación y por ahí fuera, que una cosa es la coeducación y otra cosa es otra cosa. Lo que le llaman la ideología de género. ¿Qué es eso de la ideología de género? Bueno, pues es verdad que si pensamos en el género sexual, hay un aspecto físico, psicológico, hay otro aspecto también sociológico. Es decir, nosotros hoy en día, y llevamos muchos años en coeducación y en igualdad y en empoderamiento de la mujer, y todavía hay que caminar mucho más, hoy en día vemos a alguien por la calle y pensamos, pero si está vestido como una mujer o está vestido como un hombre. Porque hoy en día sigue habiendo socialmente vestidos que son propiamente de una mujer, vestidos que son propiamente de un hombre. Y quien se cambia, nadie lo va a señalar, pero va a llamar la atención, porque lo tenemos asumido. Pues bien, hay un aspecto sociológico y social en la sexualidad. Lo más externo es la cobertura del bizcocho, ¿no?
pero hay un bizcocho por dentro. Como no lo haya, en cambio la ideología de género viene a decir que es que tú puedes ser lo que tú quieras. Yo recuerdo el año pasado, con un grupo de jóvenes allí en Portugal, pues se tocó precisamente este tema, y el que preparó el tema era uno de los chavales que es periodista. Se dedicó a buscar documentos que de la ideología del género, llegó a contar más de 30 géneros diferentes. Hombre, mujer, y después hasta 30, todo lo imaginado y lo que yo en este momento ni soy capaz de imaginarme. Hombre, hay cosas que no tienen mucho sentido. El género no es como ir a la zapatería. Uno va a una zapatería, ve un mostrador todo lleno de zapatos y hoy elige uno, pero a lo mejor va a comprarse otros zapatos en otra ocasión y elige otros, ¿no? No es algo de quita y pon, no es algo, sino es algo que nos define, es algo que nos identifica. Y no lo podemos banalizar, ¿no? Y precisamente porque es un ámbito tan importante, ¿no? Es desgarradora, ¿no? La existencia de atentados pues, contra la castidad, sea en forma de abusos sexuales, en forma de violaciones, en forma de pornografía, de prostitución, nos degradan como personas. Y nos degradan como sociedad que esto ocurra. Y por eso volvamos siempre a la clave para vivir como cristianos: el amor. El amor con letra grande, que es siempre fiel, que es siempre generoso, que busca el bien, el respeto y la dignidad. A la masturbación le falta la generosidad y la dignidad. A la infidelidad conyugal le faltan muchas de esas cosas, esa fidelidad, esa incondicionalidad. Y el divorcio es siempre un fracaso pues, del amor y una rendición de la fidelidad, y por eso es siempre para quien lo vive una situación dolorosa. Una situación dolorosa, pero todos los que pasan por estas situaciones, todos deben ser acompañados y acogidos por la comunidad cristiana, porque nadie es descartable. Es que me he divorciado y ya no puedo pisar la iglesia. No, sí Señor, es que sigue siendo hijo de Dios. Es que la culpa ha sido mía, pero sigue siendo hijo de Dios. Para todos existe el camino de vuelta del hijo pródigo. Eso no está cerrado a nadie. A nadie. Somos frágiles hijos de Dios. Y si alguna vez nos falta corazón para querernos como hermanos, a Dios nunca le falta un corazón infinito y un amor infinito para querernos como a hijos. Que nunca nos deja de ayudar para poder vivir el amor. Y por si fuera poco, pues nos ha regalado como protector a San José, el esposo de María, el Padre de Jesús en esta tierra. Y por eso, y a modo de conclusión, porque podríamos seguir hablando mucho de estos dos temas, son muy, vamos a llegar a hacer estos congresos. Y se pueden hacer mucho más. Pero no nos cansemos de repetir esa oración de San José, que nos proteja, que nos ayude, que nos acompañe, porque lo necesitamos, para realmente querer a las personas y para hacer de este mundo un mundo más habitable para todos, de un mundo más acogedor, un mundo donde podamos vivir en paz, donde podamos vivir en fraternidad, donde ese no matarás estricto de los 10 mandamientos se puede vivir incluso como ese más exigente que nos habla Jesús, que nos habla al corazón. Ese vivir el amor. Vivir el amor y amar con generosidad, que en el fondo es el 6º mandamiento. Amar con generosidad y con dignidad. Por eso repitamos con el Papa Francisco: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado San José, muestra también, Padre, a nosotros
y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Bueno, pues muy buenas noches para todos.